Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Éxodo venezolano podría alcanzar 7 millones de personas al inicio de 2022. Reunión secretario general de la OEA y directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diálogo de políticas, sector privado en el contexto de la pandemia. Conferencia de prensa sobre la situación del COVID-19 en las Américas. El Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la región publicó un informe en el que advierte que de reabrirse las fronteras y profundizarse la crisis en el país sudamericano, el éxodo venezolano pudiera alcanzar a 7 millones de personas en el primer trimestre de 2022, convirtiéndolo en la más grande del mundo por encima de Siria. Los datos que estamos publicando en este informe son una actualización de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que al día de hoy, con más de 5.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, es la crisis de desterrados más grande en la historia de la región, dijo el coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la región, David Smolansky. El informe señala que la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos supera el total de población de países como Costa Rica, Panamá, Noruega o Irlanda, entre otros países. El informe también destaca que hay migrantes y refugiados venezolanos conocidos como caminantes que han recorrido más de 3.500 kilómetros a pie, muchas veces descalzos. Caminar desde Cúcuta, en Colombia, hasta Lima, Perú, como han hecho muchos, es equivalente a caminar desde Madrid hasta Helsinki o desde Nueva York hasta Salt Lake City, agrega el reporte. El grupo de trabajo ha recabado más de 600 testimonios de migrantes y refugiados venezolanos, quienes expresan que se han visto forzados a escapar de su país esencialmente por 5 razones: emergencia humanitaria compleja, violación sistemática de los derechos humanos, inseguridad, colapso de los servicios básicos y alto costo de vida. El reporte sostiene que pese a que las fronteras están cerradas debido a la pandemia de COVID-19, se estima que entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente de su país por caminos irregulares en las fronteras. Asimismo, el informe destaca que a pesar de la reciente conferencia internacional en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos, donde hubo importantes donaciones para responder a esta situación de emergencia, el financiamiento a esta crisis es la 10ª parte de lo que se ha aportado para atender a la crisis de refugiados en Siria. En este sentido, señala que mientras la ayuda a los refugiados sirios promedia los $5.000 por persona, en el caso de los refugiados venezolanos es de $480 per cápita. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la histórica directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta Antonia Urrejola y las comisionadas Yulisa Mantilla y Flavia Piovesan. Durante el encuentro conversaron sobre la situación de derechos humanos en la región, la importancia actual de defender y promover los derechos humanos y la fortaleza institucional de la CIDH. La OEA realizó el diálogo de políticas, sector privado en el contexto de la pandemia, el reto pendiente de la inclusión social en las Américas, que contó con la participación del vicepresidente del Departamento de las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Harrington. Para quienes que no conozcan la Cámara de Comercio de Estados Unidos, somos la asociación empresarial privada más grande del mundo, que representa los intereses de más de 3 millones de empresas miembros. El 95% de los cuales son pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas. En el extranjero nos asociamos con las cámaras de comercio estadounidenses en 117 países para fomentar los valores estadounidenses del libre mercado y de la libre empresa en todo el mundo. Yo mismo tengo el privilegio de supervisar la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe, o ACLA por sus siglas en inglés, una red de AmChams de 53 años en 28 países de las Américas, cuyas 20,000 empresas miembros representan más del 80% de la inversión estadounidense en la región. Pues precisamente para abordar la premisa muy importante de tu pregunta, Delia, no estamos ni cerca de donde debemos estar como región cuando se trata de garantizar que nuestras economías funcionen para todos. Plagas regionales, muchos que algunos otros han mencionado de larga data, como desigualdad, pobreza, corrupción, cuidado de salud eficiente y mala gobernanza,
que solo se han visto exacerbadas por una pandemia que, como todos sabemos, ha cobrado un precio mayor en América Latina que en cualquier otra parte del mundo, pues tienen a los asediados habitantes de la región exigiendo un cambio. Pues hemos visto manifestado en los movimientos de protesta en Colombia y Cuba y a través de elecciones en Perú y el proceso de reforma constitucional en Chile. Es probable que este descontento solo aumente en todo el hemisferio si los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado no se unen para garantizar que se satisfagan primero las necesidades de los más vulnerables de la región. El derecho a un nivel de vida digno es un derecho humano destacado y las empresas tienen la responsabilidad de proporcionar salarios dignos a sus trabajadores. Como resultado, no tenemos, en el sector privado, una misión más importante en el futuro que afirmar el compromiso de las empresas estadounidenses de generar un crecimiento inclusivo y sostenible en la recuperación postpandémica. Al tiempo que aclaramos a los líderes regionales las condiciones que requerimos para hacerlo posible. La buena noticia es que incluso antes de la pandemia, el sector privado se dio cuenta de la urgencia de alinear sus estrategias con las de la sociedad y las empresas ya no pueden simplemente perseguir el enfoque limitado de maximizar el valor para los accionistas y deben priorizar la creación de valor a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. En cambio, es imperativo que el énfasis esté en el capitalismo de todos los stakeholders. Y hay una historia que respalda el éxito que esto puede tener tanto para las empresas como para la sociedad. Después de la Gran Depresión y bien entrando el boom de la década de 1950, las empresas se situaban en el corazón de sus comunidades. La conclusión clave de esta época fue que todos estamos mejor y las empresas realmente prosperan cuando las comunidades que las rodean también lo hacen. La Organización Panamericana de la Salud realizó una conferencia de prensa sobre la situación de COVID-19 en las Américas. En la última semana hubo más de 1.260.000 casos de COVID-19 y casi 29.000 muertes que se registraron en las Américas. El COVID sigue teniendo efectos desastrosos en nuestra región, donde Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay se encuentran entre los países que informan y registran las tasas de mortalidad más altas a nivel semanal en todo el mundo. Los casos se han más que duplicado en Estados Unidos en la última semana, principalmente entre las personas no vacunadas. Los estados mexicanos de Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán también registran un alza en el número de nuevas infecciones. En América Central, los casos se están acelerando en Guatemala y siguen siendo altos en Panamá. Entre tanto, en el Caribe, Cuba está experimentando tasas de infección por COVID y tasas de mortalidad más altas que en cualquier momento anterior durante la pandemia y todos los grupos etarios se han visto afectados. En la última semana, más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas han tenido pruebas positivas de COVID-19. Los casos están disminuyendo entre varios países suramericanos, aun cuando se han registrado áreas críticas de infección en Argentina, en ciertas provincias que están en la frontera con Bolivia y Chile y entre la región amazónica de Colombia. A medida que el virus continúa circulando, demasiados lugares han relajado las medidas de salud pública y medidas sociales que han demostrado ser eficaces contra este virus. A medida que la gente se moviliza con mayor facilidad y se reúne sin precauciones, el COVID está al acecho. Al mismo tiempo, nuestra región aún no tiene acceso a las vacunas que necesita para mantener a las poblaciones seguras. Hasta ahora, solamente el 16,6% de la población de América Latina y el Caribe ha sido plenamente vacunada contra COVID-19. Y si bien la cobertura de la vacunación es más alta en países como Estados Unidos, Chile y Uruguay, sigue
estando por debajo del 20% en más del 50% de los países y territorios de nuestra región. A medida que los países han dedicado recursos, personal y atención a sus respuestas contra COVID-19, muchos han tenido mucha dificultad para mantener otros servicios de salud esenciales que las personas necesitan. En una encuesta reciente sobre servicios de salud en la región, el 97% de los países participantes, así como territorios, informaron interrupciones. El 45% de los países registraron trastornos, al menos en un 50% de sus servicios de salud. Estas interrupciones y trastornos tienen un impacto muy grande sobre el nivel primario de atención. El nivel primario de atención es el cimiento de nuestros sistemas de salud. Es allí donde los niños van para sus vacunaciones, las madres embarazadas reciben atención prenatal y la gente que vive con enfermedades crónicas reciben sus medicinas. Es también allí donde la mayoría de las pruebas de COVID-19 y el rastreo de contactos ocurren. Los trastornos e interrupciones en el nivel primario de atención han empeorado a través del curso de la pandemia y las consecuencias han sido devastadoras, especialmente en el caso de las inmunizaciones de rutina. Más de 300,000 niños, principalmente en Brasil y México, no recibieron sus inmunizaciones el año pasado, lo cual los dejó vulnerables a infecciones prevenibles que son, sin embargo, mortales. Estamos viendo descensos peligrosos en el nivel de vacunación contra sarampión en toda nuestra región. La cobertura de las primeras dosis de sarampión, de vacunas contra el sarampión disminuyeron en un 10% en 8 países en las Américas, incluyendo Venezuela, Panamá y Brasil, y se redujeron en un 20% en Surinam. Si no revertimos estas tendencias, arriesgamos una avalancha de problemas de salud que se empeorarán en las Américas. Entonces, el COVID-19 no es la única crisis de salud que exige la atención de los países. Instamos a los países a que aseguren que sus respuestas contra COVID-19 no descuiden otros servicios esenciales de salud, como las inmunizaciones de rutina. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. América Latina, un continente profundo y enigmático. Cultura, sociedad, política, turismo, gastronomía, en una diversidad como pocas. UCL, un canal que muestra lo mejor de América Latina al mundo. UCL, donde están todas las voces. OEA News. La voz de 55 millones de trabajadores. Informativo Telecomunicaciones de América Latina. Un canal latinoamericano con el mejor contenido.